Hola Jacksonianos y Jacksonianas, bienvenidos a este nuevo vídeo. Ya había 2 semanitas que estaba sin subir nuevo contenido y sé que estaban hambrientos de nuevo contenido jacksoniano. Yo reconozco que también, pero en este tiempo me ha sido imposible entre trabajo, familia, asuntos sociales, pues no había encontrado el huequito para sentarme a grabar un vídeo como Dios manda y subirlo a YouTube. Pero ya estamos aquí otra vez. Este vídeo, como habrán visto en el título, va de reviews. Va de analizar en esta ocasión esta pedazo de figura. Los reviews son interesantes porque yo siempre digo que me gusta grabar contenido que a mí me habría gustado ver en su momento o me gustaría ver por ahí. Hay algunas figuras que me he comprado que me ha sido imposible encontrar información y creo que siempre es bueno buscar un poquito de información, conocer más lo que te vas a comprar antes de pulsar el botón de compra, ¿no? Y esa es mi intención. Hacer una serie de reviews con artículos que les puede interesar. Ya he hecho algunos, que por aquí les voy a dejar el link, como fue de las figuras de History. Y hoy toca el turno de esta figurita. Así que vamos a empezar. Pero antes, por favor, suscríbanse a mi canal, denle like y vamos a empezar. ¡Vamos allá! Pues sí, amigos y amigas, vamos a hablar en profundidad de esta figura. Esta figura voy a empezar diciendo que no es oficial. Por mucho que lo parezca, por mucho que la caja parezca oficial, que ahora vamos a ver la caja, no es oficial. Esta figura salió después de la muerte de Michael. Cuando falleció Michael, pues hubo una aluvión, como ya saben, de figuras, todo tipo de merchandising. Y esta es una de ellas. Me costó bastante averiguar la fecha de salida. Es verdad que aquí en la solapa pues pone 2009. Pero por ahí encontré información que después era el momento 2010, 2011. No está del todo claro. Desde aquí agradecer a mi amigo Marcos de Mr. Jackson Innocent, es su cuenta de Instagram, que me echó una mano también en buscar información de esta figura, porque como les decía, es bastante complicado. Yo esta figura la compré en 2017 por eBay y me costó unos 100 y pico euros. El y pico realmente no me acuerdo, 130 euros creo que fue. Vamos a ver en detalle esta figura y al final del vídeo le voy a dar mi puntuación a esta figura y voy a decir si te la recomiendo que te la compres o si no. Pero como verán, la figura está inspirada en la actuación de Billie Jean. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que está recreando una pose muy típica, muy icónica, pero de la actuación del 30 aniversario del Madison Square Garden, lo cual no es habitual en el resto de figuras que hay por ahí. Eso me llamó bastante la atención. Es una figura tamaño 1.6, puede medir unos 30 centímetros, está hecha en PVC, no es una figura articulada. Y a mí particularmente lo que es la pose me encanta, está muy bien hecha. Vemos que tiene un sombrero que se le quita y se le pone, el sombrero está muy bien hecho. La figura, pues bueno, la verdad que guarda bastante los detalles, como son los zapatos que están como lacados, esos calcetines como se los ponía Michael, incluso se le ve un poquito el tobillo. Las arrugas del pantalón están muy bien hechas. Vemos su guante plateado, su mano izquierda en el paquete, su cinturón con su hebilla muy característica del 30 aniversario. Esa chaqueta con lentejuelas que aquí, bueno, aquí le imitan con purpurina. Su camisa, las arrugas de la camisa están muy bien hechas, esa camisa con cuello en pico. Y su sombrero que se quita y se pone. Yo una cosa que no me gusta mucho de la figura, entre otras que ahora iré diciendo, es el tema de la excesiva purpurina. Es verdad que bueno, hay que buscar una forma de que la chaqueta brille y el fabricante pues encontró esta opción. ¿Qué pasa? Que si tocas mucho la figura por la chaqueta te vas a tener con las manos llenas de purpurina, igual que el guante, así que hay que tener un poquito de cuidado. Una cosa que no había dicho es que la figura es china, ya saben cómo son los chinos pues haciendo este tipo de cosas. Está hecha en China. Quiero volver a decir, por si alguien no se había enterado y después que no digan, claro, es que no es oficial, aunque lo parezca. Digo que lo parezca porque a mi entender está bastante bien hecha. Vemos que la figura tiene un apoyo que bueno, le da esa rigidez y esa firmeza a la figura que hace que no se caiga. Y está muy bien porque por ahí tengo algunas figuras que para ponerla de pie tienes que sudar la gota gorda. La marca de esta figura es una marca conocida en su país y se llama Chaor Comics. Me costó bastante, bueno,
buscar información de esta marca. Es una fábrica china que tiene bastantes figuras y son las mismas, es la misma marca que hizo esta serie de figuras que también son bastante conocidas. Esta figura, como decía, tiene un tamaño 1.6 y aparte de la figura viene con un micrófono y pie de micro, lo cual también es de agradecer, le da esa especie de atmósfera. Yo cuando la primera vez que lo probé dije, vale, pero es que el micro es mucho más grande que Michael, y no, realmente tuve ese detalle que si aquí, como ven en la figura, Michael está con los pies un poco flexionados. Si Michael se pusiera recto, pues sí llega al micrófono. Y es ese tipo de detalles que bueno, tuvieran en cuenta. Entonces, esta figura con su pie de micro, con su sombrero de Kitty Pong, le pones par de luces a los Billie Jean y queda espectacular. Como ya saben, cuando tenemos una figura es importante hablar de la caja. A veces la caja suma, a veces resta, a veces es indiferente la caja. Cuando digo suma o resta me refiero a la calidad de la caja o el diseño de la caja. En este caso, la caja, pues bueno, aquí vemos una serie de logos. Vemos que el fabricante mezcló logos y conceptos aquí que no tienen nada que ver. Por ejemplo, aquí vemos el logo de la época History, ¿vale? Cuando la figura está recreada en el 30 aniversario. Por un lateral vemos los pies de MJJ Production. Después vemos Michael Jackson King of Pop The World Dangerous Tour. Es decir, mezclaron muchas cosas sin sentido, ¿no? Ahí se nota que es una figura no oficial. En el reverso vemos el rostro de la figura, lo cual lo agradezco porque muchas figuras que no dan la talla con el rostro, como es esta, pero ya hablaremos más adelante de eso, pues ocultan un poquito la cara en plan de no me ha salido muy bien, no te lo voy a enseñar bien. En este caso no, en este caso el fabricante decidió poner la cara en primer plano, como decía antes, lo cual es agradecer. En un lateral estamos viendo la figura sin sombrero, lo cual es interesante. Y bueno, en el frontal vemos esta figura también mítica del vídeo de la Corway. Vemos ese amago, esa imitación de firma. Aquí vemos una tarjetita, que ahora la verán en detalle, que bueno, es una tarjeta que viene numerada, lo cual puede indicar que es una edición limitada. Aquí les enseño la tarjetita o ficha que les hablaba antes. Vemos que está numerada. Yo tengo la número 1603. Y bueno, después vemos aquí una serie de datos de Michael, ¿no? Como es el nombre, Michael Joseph Jackson, nacido el 21 de agosto de 1958. En Gary, Indiana, te habla del peso, 50, perdón, de su estatura, 50 feet. Después te habla del peso, 130 pounds. Te habla de la visión, hiperopia, el color de los ojos, marrón oscuro, el color del pelo, negro. El tamaño de los zapatos, te pone aquí que un 42. Y al final te pone mascotas y pone Bubbles, un mono. Bueno, te hace una fichita de Michael con su talla, peso y número de zapatos que aquí pone que usaba un 42. No sé si eso es cierto o no. Pero bueno, esta es una fichita que yo creo que le dan ese toque de algo limitado. Y como decía, a mí personalmente en este caso, realmente me da igual si es limitado o no esta figura. Bueno, como decía, la figura a mí en concreto me gusta la pose, me gusta la figura, está muy bien hecha, lo que son las proporciones. Quizá las manos un pelín grandes, aunque es verdad que Michael tenía las manos grandes. Pero bueno, viéndolo aquí en detalle, quizá me parece que las manos están un poquito grandes en relación a la cabeza. Pero si se fijan con el sombrero apenas se nota. Otra cosa que me gusta, como dije, es la estabilidad. La figura pesa. No sé el peso concreto de la figura, no lo pone por ahí, pero pesa. Es decir, esto se le pone a alguien en la cabeza y le puedes hacer pupita. La figura pesa, lo cual le da consistencia. Es una figura que queda muy bien en vitrinas, bien expuesta. Esa purpurina, que si la tocas se va a caer, pues si le das luz, de hecho fíjense cómo le da ese brilli y queda muy bien. Entonces es una figura que en algunos aspectos está muy bien hecha. Una cosa muy importante para mí en todas las figuras es el rostro, es la cara. Porque al final es la esencia de cada figura, ¿no? Esa cara, esos ojos. Y no sé por qué con Michael Jackson pocas veces aciertan. Incluso de figuras de gran calidad como son las Hot Toys. Ahí tenemos el Hot Toy de Billie Jean, que de todas las Hot Toys es la más cara, que la cara no está bien resuelta. Y eso pasa con muchísimas figuras. Y es el caso de esta figura, que tiene un rostro muy raro. De hecho, yo la primera vez que lo vi, no sé, me pareció una mezcla entre Bruce Lee y un dibujo animado manga. La verdad que la cara no está nada bien conseguida para mí.
intentaron imitar el peinado o la forma del pelo que tenía Michael en esa época, en el 30 aniversario, pero no le salió muy bien. Entonces para mí es un punto muy negativo. Y dirás, Juan, entonces ¿por qué te la compraste? Pues porque si se fijan, la cara apenas se ve. Esta pose tan mítica de Michael hace que, bueno, que la cara esté agachada, el sombrero, que muchas veces a Michael el sombrero le tapaba los ojos, y la figura apenas se ve como están viendo, perdón, la cara apenas se ve como están viendo. Por lo cual, pues no me importa tanto que la cara no esté bien hecha, porque vista así, la cara se disimula bastante. Si la figura hubiera estado en otra pose donde la cara se ve mejor, no me lo hubiera comprado, porque insisto, poner la cara es bastante importante. Yo me la compré, como les decía, 100 y pico euros. No es barata esta figura, pero es que encima yo ahora buscando información para hacer este vídeo, he visto esta figura en eBay por 300 euros, 300, 200 y pico largo, lo cual a mi entender me parece demasiado exagerado. Pero bueno, yo doy la información del precio y ya ustedes deciden si quieren invertir ese dinero o no. Y bueno, como resumen a esta review, viene el momento de darle mi puntuación a la figura. Suenan tambores, pues yo la puntuación que le doy a esta figura es un 7. Pues sí, ha aprobado, porque te digo, tiene cosas muy interesantes como es la forma en que está hecha, los detalles, pero no le puedo dar más puntuación por la cara, aunque esté tapado, aunque no se ve. Para mí es importante que una figura tenga ese rostro pues bien hecho. Aquí, como ven, si le pones el sombrerito así para abajo, como se lo ponía Michael, solo se le ve lo que es la nariz y la boca y no queda tan mal. Pero como decía, me gusta mucho la pose. Me encanta cómo queda en la vitrina. Como he dicho, yo porque no le he puesto esa luz que he visto en alguna foto, pero si le pones esa luz puede quedar espectacular. Viene con su micrófono y su pie de micro, lo cual le da esa ambientación que queda muy chulo. Y esa es mi puntuación a esta figura. Así que nada, si están pensando pues bueno, en comprarse esta figura, pues espero que este vídeo les haya ayudado a decidirse o no decidirse. Y nada, Jacksoneos y Jacksoneadas, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, darles muchas gracias a los que me ven, a los que comentan, a los que siempre están ahí. Dar la bienvenida a los nuevos suscriptores, muchísimas gracias. Y nada, suscríbanse a mi canal, por aquí les estoy dejando otros vídeos por si les resulta de su interés. Y espero verles el próximo sábado o domingo, no sé cuándo subiré el vídeo, hay que estar atento. Muchísimas gracias, un beso muy grande desde Canarias y a portarse mal. ¡Chao!